El sol del mediodía caía como un martillo sobre el desierto de Sonora, convirtiendo el aire en ondas de calor que distorsionaban el horizonte. En el pequeño rancho de don Sebastián Morales, la sequía había transformado lo que una vez fueron campos verdes en extensiones de tierra agrietada que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las montañas a la distancia parecían fantasmas azules, flotando en el aire caliente como promesas de agua que nunca llegaba. Sebastián se detuvo en la sombra escasa de un mezquite raquítico, secándose el sudor de la frente con un pañuelo que había conocido mejores días. Sus manos, curtidas por 40 años de trabajo duro, temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la debilidad que viene cuando un hombre no ha comido bien en demasiado tiempo. El rancho que había heredado de su padre, y que su padre había heredado del suyo, se desmoronaba lentamente. Las cercas de madera se inclinaban como dientes rotos, mantenidas en pie más por la costumbre que por su integridad estructural. El granero que una vez había estado lleno de maíz y frijoles ahora albergaba solo ratones y recuerdos. De los 50 cabezas de ganado que había tenido el año anterior, solo quedaban 12, esqueletos andantes que buscaban pasto en un mundo que había olvidado como ser verde. Agua, murmuró Sebastián, mirando hacia el cielo despejado. Solo necesitamos agua. Pero el cielo permanecía azul y cruel, sin una sola nube que pudiera prometer alivio. La sequía había durado ya 8 meses, la más larga que cualquiera pudiera recordar. Los pozos se habían secado uno por uno, y el pequeño arroyo que había corrido por la propiedad durante generaciones ahora era solo un recuerdo marcado por piedras secas y tierra agrietada. Sebastián caminó lentamente hacia la cerca que separaba su propiedad del camino polvoriento que llevaba a Hermosillo. Necesitaba revisar los alambres, algunos de los postes se habían aflojado con el calor extremo, y no podía permitirse perder ninguna de las pocas reses que le quedaban. Mientras trabajaba, reparando una sección de la cerca con alambre que había usado y reutilizado tantas veces que parecía más un cordón que un material de construcción, sintió una presencia. Sin levantar la vista, supo que alguien lo observaba. Era una sensación que había desarrollado durante años de vivir en la frontera, donde saber cuando no estaba solo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lentamente, se enderezó y miró hacia el camino. Allí, de pie junto a un poste de la cerca, estaba un niño. El muchacho no podía tener más de 10 años, con el cabello negro como la noche y ojos oscuros que parecían demasiado viejos para su rostro joven. Su piel era del color de la tierra después de la lluvia, y sus ropas, una camisa de algodón desteñida y pantalones que habían visto mejores días, hablaban de pobreza igual o mayor que la de Sebastián. Pero lo que más llamó la atención de Sebastián fue el silencio del niño. No se movía, no hablaba, simplemente estaba allí, como si hubiera crecido del mismo suelo desértico. Sus ojos, sin embargo, hablaban un idioma que Sebastián entendía perfectamente, el lenguaje del hambre. Buenos días, muchacho, dijo Sebastián, acercándose lentamente a la cerca. El niño no respondió, pero tampoco se alejó. ¿Estás perdido? El niño negó con la cabeza, un movimiento tan sutil que Sebastián casi lo perdió. Pero sus ojos permanecieron fijos en el ranchero, con una intensidad que era tanto inquietante como conmovedora. Sebastián reconoció algo en esos ojos. El niño era indígena, probablemente yaqui, por la región donde se encontraban. Los yaqui habían vivido en estas tierras durante siglos antes de que llegaran los españoles, y a pesar de décadas de conflicto y opresión, aún mantenían sus tradiciones y su orgullo. ¿Tienes hambre?, preguntó Sebastián, aunque la respuesta era obvia en la manera en que los ojos del niño se fijaron en él. El niño no respondió, pero algo en su postura cambió. No era exactamente un asentimiento, pero Sebastián había visto suficiente sufrimiento en su vida para reconocerlo cuando lo tenía frente a él. El ranchero metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó su almuerzo, una sola manzana, pequeña y ligeramente marchita, pero era todo lo que tenía. Había estado guardándola para más tarde, cuando el hambre se volviera insoportable, pero mirando al niño, se dio cuenta de que había alguien que la necesitaba más que él. Sin decir una palabra, Sebastián sacó su navaja de bolsillo, una herramienta que había pertenecido a su padre y al padre de su padre, y cuidadosamente cortó la manzana por la mitad. El jugo dulce se escapó, y el aroma llenó el aire seco. Extendió una mitad a través de la cerca, ofreciéndosela al niño. Toma, dijo simplemente. Está buena. El niño miró la manzana, luego los ojos de Sebastián, luego la manzana otra vez. Por un momento, Sebastián pensó que el muchacho iba a rechazarla. Pero entonces, con un movimiento tan rápido y silencioso como el de un animal del desierto, el niño se acercó, tomó la manzana y dio un paso atrás. De nada, dijo Sebastián, mordiendo su propia mitad.
La manzana estaba más dulce de lo que había esperado, y se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. El niño comió su porción lentamente, saboreando cada mordida. Cuando terminó, miró a Sebastián por un largo momento, como si estuviera memorizando su rostro. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar por el camino polvoriento, desapareciendo en las ondas de calor que se alzaban del asfalto. Sebastián lo observó hasta que se perdió de vista, luego regresó a su trabajo en la cerca. Había algo en el encuentro que no podía sacarse de la mente. El niño había tenido una dignidad que no esperaba, una compostura que hablaba de una crianza cuidadosa a pesar de la pobreza obvia. Mientras trabajaba, no notó las figuras que observaban desde las colinas distantes. No vio los destellos de luz solar reflejándose en los prismáticos que lo observaban. No sabía que su simple acto de bondad había sido presenciado por ojos que nunca dejaban de vigilar el movimiento en su territorio ancestral. El día continuó, caluroso y seco. Sebastián terminó su trabajo en la cerca y se dirigió de regreso a su casa, una estructura pequeña y sólida que había construido con sus propias manos hacía 20 años. Las paredes de adobe mantenían el interior fresco durante el día, y la construcción sencilla pero eficiente era testimonio de una vida vivida con propósito. Mientras preparaba su cena, frijoles refritos y una tortilla que había hecho esa mañana, Sebastián se encontró pensando en el niño. Se preguntó si el muchacho había encontrado más comida, si tenía un lugar seguro para dormir. La vida en el desierto era dura para cualquiera, pero para un niño solo, podía ser mortal. Había algo más que lo molestaba, algo que no podía identificar. El niño había parecido familiar de alguna manera, como si Sebastián hubiera visto esos ojos antes. Pero no podía recordar dónde o cuándo. Después de la cena, se sentó en su porche, observando cómo el sol se ponía detrás de las montañas. El cielo se transformó en un lienzo de rojos y naranjas, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el oeste. Era la hora más hermosa del día en el desierto, cuando el calor brutal finalmente comenzaba a ceder y el mundo se preparaba para la relativa paz de la noche. Sebastián encendió su pipa, un lujo que se permitía solo ocasionalmente, y se recostó en su silla de madera. El tabaco era barato, pero en momentos como este, sabía mejor que cualquier manjar que hubiera probado en su juventud cuando tenía dinero para tales cosas. Mientras fumaba, pensó en su vida. Había sido un buen hombre, creía. Había trabajado duro, había tratado a sus vecinos con respeto, había ayudado cuando podía. Pero la sequía había puesto a prueba todo lo que creía sobre la justicia y la recompensa. Había hombres más ricos que él que habían prosperado durante estos tiempos difíciles, mientras que él, que había vivido honestamente, luchaba por sobrevivir. Pero cuando recordó la cara del niño, la manera en que había aceptado la manzana con dignidad pero sin orgullo, se sintió mejor sobre su elección. Había hecho lo correcto, sin importar las consecuencias para él mismo. Agua, murmuró de nuevo, mirando hacia el cielo estrellado. Solo necesitamos agua. Pero esta vez, las palabras no sonaron como una súplica. Sonaron como una oración. Lo que Sebastián no sabía, mientras se preparaba para ir a la cama, era que su oración había sido escuchada. No por el cielo, sino por oídos humanos que habían estado escuchando durante mucho tiempo. El niño que había alimentado no era solo un muchacho hambriento perdido en el desierto. Era el hijo del jefe más poderoso de la región, un hombre cuya palabra podía mover montañas y cuya memoria nunca olvidaba una bondad o una traición. Y esa noche, mientras Sebastián dormía, se estaba preparando algo que cambiaría su vida para siempre. El amanecer llegó con su usual brutalidad, pintando el desierto de Sonora en tonos dorados que pronto se volverían blancos bajo el sol implacable. Sebastián Morales se despertó antes del alba, como había hecho todos los días durante los últimos 40 años. Sus huesos protestaron cuando se levantó de la cama, no por la edad, sino por el colchón que había visto mejores días y el cansancio que viene de trabajar duro con muy poca comida. Se dirigió a la cocina y preparó café con los últimos granos que le quedaban. El líquido era débil, más agua que café, pero el ritual de la mañana le daba estructura a días que a menudo parecían interminables. Mientras sorbía el café aguado, sus pensamientos se dirigieron al niño del día anterior. Había algo en ese encuentro que no podía sacarse de la mente. No era solo la manera silenciosa en que el muchacho había aceptado la manzana, sino algo más profundo. Los ojos del niño habían mostrado una madurez que no pertenecía a alguien tan joven, como si hubiera visto demasiado del mundo y entendiera cosas que la mayoría de los niños nunca tendrían que enfrentar. Sebastián terminó su café y se dirigió afuera para comenzar sus tareas matutinas. Las pocas reses que le quedaban necesitaban agua,
y él tenía que bombear a mano desde el pozo que cada día producía menos. Era un trabajo agotador, especialmente con el estómago vacío, pero las vacas dependían de él. Mientras caminaba hacia el pozo, notó algo extraño. Había huellas en el suelo, muchas huellas. No eran de botas, sino de pies descalzos, y parecían rodear toda su propiedad. Sebastián se detuvo, sintiendo un escalofrío a pesar del calor que ya comenzaba a acumularse. Se agachó para examinar las huellas más de cerca. Eran frescas, hechas durante la noche, y había muchas, tal vez una docena o más. Alguien había estado caminando alrededor de su casa mientras él dormía, y la idea lo inquietó profundamente. ¿Ladrones?, murmuró para sí mismo, pero incluso mientras pronunciaba la palabra, sabía que no era correcto. Los ladrones no caminaban en círculos alrededor de una casa. Entraban, tomaban lo que querían, y se iban. Esto era algo diferente. Sebastián siguió las huellas hasta donde desaparecían en el camino polvoriento. Quienquiera que hubiera estado allí había llegado a pie y se había ido de la misma manera. No había marcas de cascos, no había rastros de carretas o vehículos. Solo pies descalzos en la arena. Inquieto pero sin poder hacer nada al respecto, Sebastián continuó con sus tareas. Bombeó agua para las vacas, revisó la cerca otra vez, y reparó una sección del techo de su casa donde las tejas se habían soltado. Era trabajo duro bajo el sol brutal, y para el mediodía estaba exhausto. Se dirigió a la sombra de su porche para descansar cuando vio una figura familiar acercándose por el camino. Era don Miguel Herrera, su vecino más cercano, cuyo rancho estaba a 5 kilómetros al sur. Miguel montaba su caballo favorito, un alazán que había comprado en mejores tiempos. «Sebastián», gritó Miguel mientras se acercaba. «Necesito hablar contigo». Sebastián se levantó, curioso. Miguel era un hombre reservado, y rara vez visitaba sin una razón específica. Cuando desmontó, su rostro mostraba una expresión de preocupación que Sebastián nunca había visto antes. «Miguel», dijo Sebastián, acercándose, «¿qué te trae por aquí con este calor?» Miguel se quitó el sombrero y se secó la frente. «Sebastián, amigo mío, tengo que hacerte una pregunta extraña. ¿Viste algo inusual anoche? Gente en el camino, tal vez». Sebastián sintió que su estómago se tensaba. «¿Por qué preguntas?» «Porque», Miguel bajó la voz, «había huellas por todo mi rancho esta mañana. Muchas huellas. Como si una multitud hubiera caminado alrededor de mi casa durante la noche». «También vi huellas», admitió Sebastián. «Alrededor de mi casa también». Miguel asintió gravemente. «Pensé que podría ser así. Sebastián, ¿recuerdas las historias que nos contaban nuestros abuelos? Sobre los yaqui y sus costumbres». Sebastián sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de costumbres? Cuando quieren honrar a alguien, cuando quieren mostrar respeto, a veces caminan alrededor de la casa de esa persona durante la noche. Es una tradición antigua, de antes de que llegaran los españoles. ¿Honrarme? Sebastián estaba confundido. ¿Por qué querrían honrarme? Miguel lo miró con curiosidad. Esa es la pregunta, ¿no es así? ¿Qué hiciste ayer, Sebastián? ¿Algo fuera de lo común? Sebastián pensó por un momento. Nada especial. Trabajé en la cerca, comí mi almuerzo. Se detuvo, recordando al niño silencioso. Había un muchacho en el camino. Un niño indígena. Parecía hambriento, así que compartí mi manzana con él. Miguel se quedó quieto por un momento, luego silbó suavemente. «Sebastián, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir?» «¿Qué quieres decir?» «Hermano, los yaqui han estado en guerra con los mexicanos durante décadas. Han sido perseguidos, sus tierras tomadas, sus familias destruidas. La mayoría de la gente en esta región los ve como enemigos». «El niño solo tenía hambre», dijo Sebastián simplemente. «Exactamente», respondió Miguel. «No viste a un enemigo. Viste a un niño hambriento. Y los yaqui tienen una memoria muy larga para la bondad, así como para las injusticias». Sebastián se sentó pesadamente en los escalones de su porche. «¿Estás diciendo que ese niño era?» «Probablemente el hijo de alguien importante», terminó Miguel. «Alguien muy importante. Y tu acto de bondad no pasó desapercibido». Los dos hombres se sentaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sebastián trataba de procesar la información, mientras Miguel observaba el horizonte con una expresión pensativa. «Miguel», dijo Sebastián finalmente, «¿crees que estoy en problemas?»
No lo sé, respondió Miguel honestamente. Los yaquis son impredecibles. Pueden ser los enemigos más feroces o los aliados más leales. Depende de cómo te vean. ¿Y cómo me ven? Sebastián, mi amigo, creo que estás a punto de descubrirlo. El día pasó lentamente. Miguel se quedó hasta la tarde, ambos hombres intercambiando historias y tratando de mantener la conversación alejada del tema de los yaqui. Pero era como tratar de ignorar una tormenta que se acercaba, la tensión estaba en el aire. Cuando Miguel finalmente se fue, prometiendo volver al día siguiente, Sebastián se encontró solo con sus pensamientos. Preparó una cena simple, más frijoles, otra tortilla, y se sentó en su porche para ver la puesta del sol. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer, se encontró pensando en el niño otra vez. Había algo en esos ojos que lo había conmovido, algo que había hecho que compartir su única comida pareciera no solo natural, sino necesario. Hice lo correcto, murmuró a las estrellas. Sin importar lo que pase, hice lo correcto. Pero mientras se preparaba para ir a la cama, no pudo evitar preguntarse qué traería la próxima noche. Las huellas habían sido un mensaje, estaba seguro de eso. ¿Pero qué tipo de mensaje? ¿Una advertencia? ¿Una promesa? ¿O algo completamente diferente? Sebastián cerró la puerta de su casa y se dirigió a la cama, sin saber que a kilómetros de distancia, en las colinas que rodeaban el valle, se estaba preparando algo que cambiaría su vida para siempre. En las montañas, alrededor de fuegos que no se veían desde el valle, hombres con caras pintadas y ojos serios discutían el destino de un ranchero pobre que había mostrado bondad a un niño hambriento. Y en el centro de este círculo, un hombre mayor con cicatrices de batalla y ojos que habían visto demasiadas guerras, escuchaba el informe de su hijo sobre el encuentro del día anterior. Padre, dijo el niño, me dio la mitad de su manzana. Era todo lo que tenía, pero me la dio sin dudar. El jefe asintió lentamente. Entonces es verdad. Hay honor en este hombre. ¿Qué haremos?, preguntó uno de los guerreros. El jefe miró hacia el valle donde las luces de las casas de los colonos parpadeaban como estrellas caídas. Mañana por la noche, dijo, le mostraremos lo que significa el honor para el pueblo yaqui. Y con esas palabras, el destino de Sebastián Morales fue sellado. El tercer día amaneció con un cielo extrañamente nublado, algo casi desconocido durante los largos meses de sequía. Sebastián Morales se despertó con la sensación de que algo había cambiado en el aire, una electricidad que hacía que los cabellos en sus brazos se erizaran y los pájaros volaran en patrones nerviosos. Se dirigió a la cocina como de costumbre, pero cuando fue a preparar café, descubrió que se había terminado los últimos granos el día anterior. El agua sola no tenía el mismo efecto vigorizante, pero se las arregló con lo que tenía. Mientras bebía el agua tibia, notó que sus manos temblaban ligeramente, no por el hambre esta vez, sino por algo más profundo. Anticipación, tal vez. O miedo. Afuera, el viento había comenzado a soplar desde las montañas, llevando consigo aromas que no había olido en meses, la promesa de lluvia. Sebastián miró hacia el cielo y vio nubes que se acumulaban en el horizonte, todavía distantes pero definitivamente reales. Tal vez, murmuró, tal vez la sequía finalmente terminará. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que había algo más en el aire que la promesa de lluvia. Había una tensión, una expectación que hacía que cada sonido pareciera más fuerte, cada movimiento más significativo. Sebastián comenzó sus tareas matutinas, pero se encontró trabajando mecánicamente, su mente constantemente regresando al niño del camino y a las huellas misteriosas alrededor de su casa. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza, los yaqui tienen una memoria muy larga para la bondad, así como para las injusticias. Mientras bombeaba agua para las vacas, una tarea que se había vuelto cada vez más difícil a medida que el nivel del agua bajaba, oyó el sonido de cascos acercándose. Esperaba ver a Miguel, pero en su lugar vio a un jinete que no reconocía. El hombre que se acercaba era mayor, tal vez 60 años, con una barba blanca y ojos que parecían haber visto demasiado del mundo. Montaba un caballo magnífico, un semental negro que se movía con la gracia de un animal bien cuidado. Su ropa era simple pero de buena calidad, y había algo en su postura que sugería autoridad. Buenos días, dijo el hombre, deteniéndose a una distancia respetuosa. ¿Usted es Sebastián Morales? Sí, respondió Sebastián, acercándose lentamente. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre desmontó con la facilidad de alguien que había pasado toda su vida en el lomo de un caballo. Mi nombre es Carlos Mendoza. Soy el alcalde de Hermosillo. Sebastián sintió que su estómago se tensaba. Un alcalde no viajaba 50 kilómetros por el desierto sin una razón importante.
¿Qué lo trae por aquí, señor alcalde? Mendoza se quitó el sombrero y se secó la frente. Señor Morales, he recibido algunos informes inquietantes sobre actividad inusual en esta área. ¿Qué tipo de actividad? Movimientos de los yaqui. Mis exploradores han visto grupos grandes moviéndose por las montañas, convergiendo hacia esta dirección. Mendoza miró alrededor del modesto rancho. ¿Ha notado algo fuera de lo común? Sebastián dudó. Podía mencionar las huellas, el niño, toda la extraña serie de eventos. Pero algo lo detuvo. ¿Qué tipo de cosas debería haber notado? Señales, mensajes, tal vez visitas de individuos que no reconocía. Mendoza estudió el rostro de Sebastián cuidadosamente. Los yaqui no hacen nada sin razón, señor Morales. Si se están reuniendo en esta área, es porque algo los ha atraído aquí. ¿Y usted piensa que ese algo soy yo? Francamente, no lo sé, pero necesito saber si está en peligro. Si hay una amenaza para los ciudadanos de esta región, es mi deber protegerlos. Sebastián consideró las palabras del alcalde. ¿Qué tipo de protección está ofreciendo? Tengo 20 hombres armados esperando en el camino. Pueden estar aquí en 15 minutos si es necesario. Y puedo arreglar para que usted y cualquier familia que tenga sean trasladados a Hermosillo hasta que pase el peligro. No tengo familia, dijo Sebastián. Solo a mí. Entonces será más fácil. ¿Qué dice? ¿Acepta nuestra protección? Sebastián miró hacia las montañas, donde las nubes continuaban acumulándose. Había algo en la oferta del alcalde que lo molestaba, algo que no podía identificar completamente. Señor Mendoza, ¿qué sabe usted sobre los yaqui? Sé que son guerreros feroces que han estado en conflicto con el gobierno mexicano durante décadas. Sé que no toleran la intrusión en lo que consideran su territorio. Y sé que cuando se mueven en grupos grandes, usualmente significa problemas. Pero ¿ha tratado alguna vez de entender por qué luchan? Mendoza frunció el ceño. ¿Qué importa el por qué? Son una amenaza para los ciudadanos pacíficos de esta región. Tal vez, dijo Sebastián lentamente, luchan porque han sido tratados injustamente. Tal vez luchan porque sus tierras han sido tomadas, sus familias destruidas. Señor Morales, ¿está usted simpatizando con los enemigos de México? La pregunta colgó en el aire como una amenaza. Sebastián se dio cuenta de que había pisado territorio peligroso. No estoy simpatizando con nadie. Solo estoy tratando de entender. Mendoza se puso el sombrero otra vez. Señor Morales, le hago una oferta simple. Protección contra una amenaza muy real. ¿La acepta o no? Sebastián miró alrededor de su modesto rancho, las cercas rotas, el granero vacío, las pocas reses que le quedaban. No era mucho, pero era suyo. Era el lugar donde había nacido, donde había aprendido a ser hombre, donde esperaba morir. Agradezco la oferta, dijo finalmente, pero me quedaré aquí. ¿Está seguro? Los yaqui no son conocidos por su misericordia. Estoy seguro. Mendoza asintió, pero su expresión mostró desaprobación. Muy bien. Pero si cambia de opinión, mis hombres estarán en el área por los próximos días. Volvió a montar su caballo. Que Dios lo proteja, señor Morales. Gracias, respondió Sebastián, pero sus palabras fueron llevadas por el viento que ahora soplaba más fuerte desde las montañas. Después de que Mendoza se fue, Sebastián se quedó solo con sus pensamientos. La visita del alcalde había confirmado sus sospechas, algo grande estaba sucediendo, algo que involucraba a los yaqui y de alguna manera, a él. Mientras trabajaba durante el resto del día, se encontró mirando constantemente hacia las montañas. Las nubes se habían vuelto más densas, y ocasionalmente veía destellos de luz que podrían haber sido relámpagos distantes. Pero había algo más, movimientos en las crestas de las montañas, figuras que aparecían y desaparecían tan rápidamente que no podía estar seguro de si realmente las había visto. Están ahí, murmuró para sí mismo. Están viniendo. Pero en lugar de miedo, sintió una extraña calma. Había tomado su decisión. Permanecería en su tierra, enfrentaría lo que viniera, y confiaba en que el acto de bondad que había mostrado al niño hambriento sería recordado. Cuando llegó la noche, Sebastián se sentó en su porche como de costumbre, pero esta vez había traído su rifle. No porque planeara usarlo, sabía que un hombre solo no podía luchar contra toda una tribu, sino porque se sentía mejor teniéndolo cerca. Las estrellas comenzaron a aparecer, pero eran diferentes esta noche. Parecían más brillantes, más cercanas,
como si el cielo mismo estuviera preparándose para algo extraordinario. Y entonces, mientras Sebastián observaba las montañas, vio las primeras luces. No eran fuegos, eran antorchas, moviéndose en una línea larga que se extendía a lo largo de la cresta de la montaña. Había docenas de ellas, tal vez cientos, creando una serpiente de luz que bajaba hacia el valle. «Dios mío», susurró Sebastián, poniéndose de pie. Las antorchas se movían lentamente pero con propósito, y ahora podía escuchar algo más, el sonido de cascos, muchos cascos, acercándose desde la oscuridad. El momento de la verdad había llegado. La noche se había transformado en algo mágico y terrible. Las antorchas bajaban de las montañas como estrellas caídas, creando ríos de luz que convergían hacia el pequeño rancho de Sebastián Morales. El aire mismo parecía vibrar con una energía antigua, y el sonido de cientos de cascos sobre la tierra seca creaba un ritmo que resonaba en el pecho del ranchero como el latido de un corazón gigante. Sebastián se quedó inmóvil en su porche, el rifle olvidado en sus manos. Lo que se acercaba no era un ejército, era algo mucho más profundo, más ceremonial. Las antorchas se movían con una precisión que hablaba de tradición, de ritual, de algo que había sido planeado con cuidado sagrado. A medida que las luces se acercaban, comenzó a distinguir las figuras. Jinetes, cientos de ellos, moviéndose en formaciones que parecían coreografiadas. Llevaban antorchas altas, y la luz danzante iluminaba rostros pintados con diseños tradicionales, líneas rojas y blancas que contaban historias de guerra y honor, de pérdida y resistencia. 300, murmuró Sebastián, tratando de contar las antorchas. Tal vez más. No había nada amenazante en su aproximación. No había gritos de guerra, no había armas visibles. Solo el sonido hipnótico de los cascos y el crepitar suave de las antorchas. Era como si toda la nación yaqui hubiera decidido hacer una procesión sagrada, y el destino de esa procesión era su pequeño rancho. Cuando la primera línea de jinetes llegó a su cerca, Sebastián pudo ver claramente sus rostros. Eran hombres de todas las edades, jóvenes guerreros con ojos ardientes, hombres mayores con cicatrices de batalla, ancianos cuya sabiduría se reflejaba en cada línea de sus rostros curtidos por el sol. Todos llevaban las ropas tradicionales de su pueblo, camisas blancas, pantalones de cuero, y los tocados ceremoniales que hablaban de rango y honor. Los jinetes se detuvieron a una distancia respetuosa de la casa, formando un semicírculo que se extendía desde el camino hasta los campos. Sebastián estimó que había al menos 300 hombres, tal vez más, toda una tribu reunida para algo que no podía comprender. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a moverse. Las antorchas ardían sin parpadear, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Entonces, desde el centro de la formación, un jinete se adelantó. Era un hombre mayor, tal vez 60 años, con cabello largo y gris que caía sobre sus hombros. Su rostro estaba pintado con diseños más elaborados que los otros, y llevaba un tocado de plumas que hablaba de autoridad suprema. Cuando se acercó, Sebastián pudo ver que había algo familiar en sus ojos, la misma intensidad, la misma inteligencia que había visto en el niño del camino. El jinete se detuvo a unos metros de la cerca y desmontó con una gracia que desafiaba su edad. Camino hacia Sebastián con pasos medidos, sus ojos nunca apartándose del rostro del ranchero. Sebastián Morales, dijo el hombre, su voz profunda y clara. Hablaba español con un acento que hablaba de años de interacción con los colonos, pero también había algo más, una formalidad que sugería que este no era su idioma natural. Sí, respondió Sebastián, bajando su rifle. ¿Usted es? Soy Ignacio Moroyoki, jefe de la tribu yaqui de estas montañas. El hombre hizo una pausa, estudiando el rostro de Sebastián. Y usted es el hombre que alimentó a mi hijo. Sebastián sintió que su respiración se detenía. ¿Su hijo? Sí. Hace 3 días, usted encontró a un niño hambriento en el camino. Sin preguntar quién era, sin preguntar de dónde venía, usted compartió su comida con él. La mitad de su manzana, todo lo que tenía. Era solo un niño hambriento, dijo Sebastián simplemente. Cualquiera habría hecho lo mismo. Ignacio negó con la cabeza lentamente. No, señor Morales. No cualquiera. Mi hijo ha caminado por estos caminos durante semanas, observando a los colonos, aprendiendo sobre sus costumbres. Usted es el primer hombre que le mostró bondad. Observando. Estamos en guerra, señor Morales. No con individuos, sino con un gobierno que ha tomado nuestras tierras, que ha matado a nuestros hijos, que ha tratado de destruir nuestra cultura. Pero en tiempos de guerra, es importante saber quién es verdaderamente el enemigo.
Sebastián comenzó a entender. Su hijo estaba probando a la gente. Sí. Y usted pasó la prueba de una manera que no esperábamos. Ignacio se acercó más. Señor Morales, ¿sabe usted lo que significa el honor para el pueblo yaqui? No estoy seguro. Significa que las deudas deben ser pagadas. Significa que la bondad debe ser recompensada. Significa que cuando alguien muestra respeto a nuestro pueblo, nosotros debemos mostrar respeto a cambio. Ignacio hizo una señal, y uno de los jinetes se acercó, llevando algo en sus manos. Era una calabaza grande, llena de agua fresca que goteaba por los lados. El agua, dijo Ignacio, es vida en el desierto. Usted compartió su comida con mi hijo. Nosotros compartimos nuestra agua con usted. Sebastián tomó la calabaza con manos temblorosas. El agua estaba fresca, clara, y cuando la probó, supo que era la mejor que había probado en meses. Gracias, murmuró. Pero no entiendo. ¿Por qué traer a tantos hombres solo para darme agua? Ignacio sonrió, la primera sonrisa que Sebastián había visto en su rostro serio. Porque, señor Morales, no solo le estamos dando agua. Le estamos dando mucho más. Otra señal, y varios jinetes se acercaron. Llevaban jarras de agua, sacos de maíz, frijoles, frutas secas, y otros alimentos. Pero había algo más, herramientas, materiales para reparar cercas, incluso algunas cabezas de ganado. No puedo aceptar esto, dijo Sebastián, abrumado. Es demasiado. Puede y debe, respondió Ignacio firmemente. Pero hay más. Mire hacia el cielo, señor Morales. Sebastián levantó la vista y vio que las nubes se habían vuelto más densas, más oscuras. Mientras observaba, sintió la primera gota de lluvia en su rostro. La lluvia, murmuró. Sí. Nuestros ancianos leen las señales en el cielo. La sequía terminará pronto. Habrá agua, habrá cosechas, habrá abundancia. Ignacio puso una mano en el hombro de Sebastián. Y usted, que mostró bondad cuando tenía tan poco, será recompensado cuando haya tanto. La lluvia comenzó a caer más fuerte, y Sebastián pudo escuchar el sonido de cientos de voces levantándose en canción. Era un canto en el idioma yaqui, palabras que no podía entender pero que tocaban algo profundo en su alma. ¿Qué están cantando?, preguntó. Están cantando sobre el honor, respondió Ignacio. Sobre la bondad. Sobre un hombre que vio a un niño hambriento y no vio diferencias de raza o cultura, sino solo necesidad. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en el rostro de Sebastián. No sé qué decir. No diga nada. Solo recuerde que en este mundo hay más bondad de la que a veces podemos ver. Y que la bondad, como el agua, siempre encuentra su camino de regreso a quien la da. Ignacio remontó su caballo, y los otros jinetes comenzaron a formar filas otra vez. Pero antes de irse, el jefe se volvió hacia Sebastián una última vez. Señor Morales, usted siempre será bienvenido en las tierras yaqui. Usted siempre será protegido por nuestro pueblo. Lo que hizo por mi hijo, lo hemos hecho por usted. Con esas palabras, los 300 jinetes comenzaron a moverse, sus antorchas creando ríos de luz que subían hacia las montañas. Sebastián se quedó en su porche, observando hasta que la última luz desapareció en la distancia. La lluvia continuó cayendo, llenando los tanques, empapando la tierra seca, trayendo vida de vuelta al desierto. Sebastián se quedó allí, dejando que el agua lavara sus lágrimas, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su mundo. Había dado media manzana a un niño hambriento. A cambio, había recibido el respeto de toda una nación, suficiente comida para meses, y la promesa de lluvia que terminaría la sequía. Pero más importante que todo eso, había aprendido una lección que llevaría con él por el resto de su vida, que la bondad verdadera no conoce fronteras, que la compasión habla un idioma universal, y que en un mundo lleno de división y conflicto, un simple acto de humanidad puede cambiar todo. Mientras la lluvia continuaba cayendo, Sebastián Morales sonrió por primera vez en meses, sabiendo que había encontrado algo más valioso que el oro, la comprensión de que, sin importar cuán diferente pueda parecer la gente, todos compartimos la misma humanidad esencial. Y en las montañas, un niño le contaba a su padre sobre el hombre que había compartido su manzana, asegurándose de que la historia sería recordada y contada durante generaciones como un ejemplo de lo que significa ser verdaderamente humano.